Entonces me llamó hace 40 años. Entonces cuando me llamó esta vez, dije, hace 40 años no hablamos, no puede ser, es una broma. Exactamente lo que él dijo cuando le llamaron que había ganado el premio Nobel. Pero de todas maneras, ¿dejó algún teléfono? Sí, dejó 2 teléfonos. Así que le llamé, yo estaba en el Instituto de Investigación de la Amazonía, en una reunión, salí de la reunión y le llamé. Y entonces le llamaron a él. Doctor Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, sí. Roger, sí. Hola, me dijo, ¿cómo estás, Roger? Qué gusto. Hace años que no nos vemos. Qué lástima, pero necesito hablar contigo. Parecía que habíamos estado hablando durante los últimos 40 años, ¿no? Y entonces me preguntó, bueno, le dije, estoy en la Amazonía, pero viajo unos 2 o 3 días. Me dijo, apenas llegas a Lima, por favor, me llamas y nos encontramos. Necesito hablar contigo y se trata de lo siguiente. Me dijo, ¿sabes tú que estoy terminando una novela? Claro, le dije, tú he leído reportajes sobre el sueño del Celta, ¿no? Y el sueño del Celta es de personaje de Casement. Exactamente eso me dijo. Entonces cuando llegué a Lima le llamé y me fui a buscarle en su casa en Barranco. Y me acuerdo que llegué a la casa y me dijo, ¿has llegado fácil? Por supuesto, le digo, ¿cómo no va a llegar fácil si el malecón se llama Mario Vargas Llosa? Le llamó a Patricia Llosa, su mujer, y le dijo, aquí está Roger, le dijo, salió Patricia. Bueno, nos pusimos a conversar. Mira, Roger, me dijo, este capítulo es fundamental en la historia de Casement, ¿no? Como tú sabes, Casement fue cónsul del Imperio Británico en Manaus, y estando en Manaus, estamos hablando de 1912, 11-12, él es encomendado por su majestad británica para ir a ver, a estudiar, a recoger testimonios sobre la masacre del Putumayo, porque la Sociedad Antiesclavista de Londres había hecho una denuncia sobre masacres de indígenas en el Putumayo, en los centros caucheros de Arana, de Julio C. Arana. Entonces me dijo, necesito mucha información sobre eso. Evidentemente él había estado en el Congo, había ido a Irlanda. Como tú sabes, este es un escritor muy minucioso, muy riguroso, muy estudioso. Se trata no de un libro de historia novela, pero una novela llena de datos históricos, ¿no? Es una combinación entre historia y ficción. Entonces me dijo, además me interesa un personaje cuyos datos no conozco, me dijo. Y se llama Benjamín Saldaña Roca. Claro, le digo, Benjamín Saldaña Roca fue un periodista que dirigió 2 periódicos en esos años, entre 1905, 6, 7, ¿no? Y me preguntó cómo era Benjamín Saldaña Roca, ¿no? Le expliqué cómo era, me dijo, yo tengo la información de que era judío, era de ascendencia judía, Benjamín Saldaña Roca. Y los 2 periódicos fueron La Sanción y La Felpa, periódicos en los cuales este periodista, de una manera absolutamente sorprendente para la época, para el contexto y para el poder que estaba desafiando, era realmente increíble, porque nadie era capaz de desafiar el poder de Arana en esa época. Entonces se atreve y lo desafía, y me dijo, no hay datos, muchos datos sobre él. Yo he leído, pero tú has leído la colección de La Sanción y la colección de La Sanción y La Felpa, le dije. Bueno, he leído 3, me dijo, no hay más, he buscado, he indagado, y yo he leído toda la colección, le dije. Y se quedó sorprendido. ¿Cómo? Me dijo, ¿dónde lo has leído? Mira, le dije, Mario, en Oxford, en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, hay lo que se llama el archivo Bodley, ¿ya? Hay un archivo Bodley, un archivo especial, y ahí están, le dije, los 13.000 documentos que recopiló la sociedad antiesclavista, y donde está no solamente la información que recogió
Roger Casement, el personaje central de la novela, ¿no? Sino también están la novela El Paraíso del Diablo de Vanderburg, están los documentos comerciales de las empresas de Arana, están los informes de los capataces de Barbados, en fin, está todo, y está la colección completa de la Ascensión en la Fe. Se quedó totalmente asombrado, no tenía noticias sobre ese dossier, ¿no? Es un dossier que yo he revisado hace 8 años en Oxford. Un investigador inglés que lamentablemente ha muerto, ¿no? Andrew Gray, me dio el dato, ¿no? Y me dijo, mira Roger, está en el archivo Bodley, hay que pedir permiso, ¿no? Te dan un permiso especial y tú lo puedes ver. Yo estuve una semana revisando el archivo, hará una década más o menos. Para Mario fue una revelación. Me dijo, yo me voy pasado mañana a Europa y lo primero que hago, justo estoy invitado a ir a Londres, a Oxford, justamente para dar una conferencia y voy a revisar el archivo. O sea que estoy hablando de hace un año, él estaba en pleno proceso de la novela. Me imagino que la revisión de ese archivo debe haber sido, ¿qué te digo?, fundamental para ese capítulo, para el capítulo amazónico del sueño del Celta, ¿no? Y yo le di algunas otras sorpresas. Le dije, además, a mí, aparte de esta documentación, yo he entrevistado a una serie de personas y entre ellas, le dije, entrevisté en los años 60, cuando yo tenía 20 años, entrevisté a Miguel Loaiza, al lugarteniente de Arana. No puede ser, me dijo, no puede, es increíble. ¿Cómo fue eso?, me dijo. Bueno, yo llegué a Iquitos en esos años muy jovencito y empecé a investigar a los sobrevivientes del ciclo del caucho, uno por uno, ¿no? Y uno de ellos fue este Arana, que tenía 95 años en ese momento. Lo entrevisté en el barrio de Punchana, ¿no? Y este había sido un personaje clave en los campamentos de Arana, básicamente en la Chorrera, en el río Caraparaná. Así que ese dato le encantó también y me dijo, ¿tú has viajado por esa zona? Me dijo, por supuesto, yo estaba en la Chorrera, en el Caraparaná. Le parecía una cosa asombrosa, ¿no? Porque él conoce eso a través de información, pero nunca ha pisado esos territorios, ¿no? Me dijo, Roger, ¿tú crees que podríamos irnos cuando yo retorne de Europa? Claro, le dije, Mario, tú solamente avísame, llámame con tiempo y organizamos una expedición. No se produjo el viaje, la expedición, porque tengo entendido que él no tuvo tiempo ya él tenía que terminar la novela, ¿no? Y con la información que encontró en el dossier de Oxford, el archivo Bodley, creo que fue suficiente, ¿no? ¿Todavía no has leído la novela? Todavía no. Tú quedas en traerme la novela y no has encontrado.